Es un placer estar juntos con ustedes hoy y volver a estar juntos con ustedes hoy. Antes de comenzar, voy a pedir la bendición del Espíritu Santo y su ministerio a través de mí, porque no tengo nada de valor que compartir por mí mismo, pero Él sí lo tiene, así que oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones. Te agradecemos por enviar a tu Hijo y por el gran sacrificio que estuviste dispuesto a hacer. Y Jesús, estamos agradecidos de que prometiste el Espíritu. Y venimos ahora reconociendo nuestra necesidad de ti, Espíritu Santo, para trabajar en nuestras vidas, para hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Así que estoy pidiendo ese gran regalo del cielo para nosotros ahora, para que podamos estar en tu presencia, para que puedas hablar a nuestros corazones y mentes, para que la verdad pueda penetrar profundamente en nosotros y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Y Señor, usa la locura de las palabras humanas y de los seres humanos para traer milagrosamente la sabiduría de las edades sin fin. Y esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Solo como un resumen brevemente, para aquellos de ustedes, anoche miramos la ley de Dios y buscamos, oh sí, y mi esposa es buena. Me ayuda a recordarlo. Vamos a pasar una hoja de inscripción para aquellos que estén interesados en el boletín del ministerio. Publicamos un boletín mensualmente y artículos útiles. Acabamos de terminar una serie de 3 artículos sobre adicciones. Y ya sabes, para ayudar a las personas con problemas de salud mental, con luchas personales y así sucesivamente, también en salud. Hace unos meses tuvimos salud por el Padre, lo cual fue muy desafiante y útil para diferentes personas. Así que si lo deseas, puedes inscribirte cuando pase la hoja de inscripción. Entonces, la ley de Dios, como vimos anoche, nos muestra que tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y tomar todo lo que necesitamos y estar llenos. Y a partir de eso, luego pasar a otros lo que ellos necesitan. Los mandamientos, que comienzan con no robarás, esencialmente nos dicen no tomes de aquí, no tomes de esta manera. Y eso nos deja con el 4º mandamiento en la primera tabla de piedra y el 5º mandamiento en la 6ª tabla de piedra. El 4º, por supuesto, que nos invita a recordar el día de reposo. Ese día de reposo nos invita a descansar. Y nos dice por qué. Porque Dios creó los cielos y la tierra y así nos dice que la fuente de lo que necesitamos es Dios, quien creó todo lo que existe. El descanso llega cuando tus necesidades están satisfechas. No estás descansado cuando te estás asfixiando. No estás descansado cuando estás hambriento. No estás descansado cuando estás deshidratándote. Solo estás descansado cuando tus necesidades están cubiertas. Y así ese mandamiento esencialmente nos llama a acudir a Dios y a tomar de Él todo lo que necesitamos para que podamos estar llenos y satisfechos. Y luego el 5º mandamiento nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y honrar es dar. No tomas honor. Tú das honor. Y así debes dar honor a los demás. Pero no puedes dar lo que no tienes. Así que primero debes recibir para tenerlo y así poder darlo. Entonces, los mandamientos nos muestran que debemos acudir a Dios, tomar de Él todo lo que necesitamos y luego pasarlo a los demás. En otras palabras, debemos funcionar como un canal. Así es como Dios nos creó.
Nos creó para funcionar como un canal o como una manguera o un lecho de río o un conducto o cualquier cosa que puedas imaginar donde conduce algo de un extremo al otro. ¿Produce la manguera el agua? No, la manguera no produce el agua. ¿Pero la manguera transporta el agua? Sí, lo hace. ¿Se moja la manguera en el proceso de transportar el agua? Sí. Entonces, primero te mojarás al recibir de Dios verdad, recibirás lo que Él tiene para ti, su amor y demás. Y luego lo pasarás. Y así es como Dios creó a sus criaturas y todo en la creación para funcionar. Ahora, Dios no tiene necesidades y por lo tanto Dios funciona como un circuito cerrado. Él puede producir todo y si todo proviene de Él. No necesita nada fuera de sí mismo para existir y ser suficiente. Él es completo en sí mismo y Dios es verdaderamente independiente. Eso no significa que sea distante. Eso solo significa que no necesita algo más para existir o funcionar o ser como es. Pero eso no significa que simplemente se desentienda de todo y se mantenga en su propio rincón. Por supuesto que no. Si lo hiciera no existiríamos, ¿verdad? Pero nuevamente somos creados como canales. Y un canal es incompleto y en sí mismo y es dependiente. Y así tú y yo somos incompletos en nosotros mismos. Dependemos de cosas fuera de nosotros para funcionar. Tenemos necesidades. ¿Alguien aquí tiene necesidades? Oh, sí, absolutamente. ¿Alguien aquí necesita oxígeno? Sí. ¿Alguien aquí necesita agua? Sí. ¿Alguien aquí necesita amor? Sí. Bien, entonces todos tenemos necesidades. Y para que esas necesidades se conviertan en nuestras, debemos incorporarlas, ¿verdad? Y estábamos observando esa ley fundamental de toda la naturaleza. Nada existe por sí mismo y nada existe para sí mismo. Así que todo toma lo que necesita y lo incorpora, pero no lo hace para guardarlo para sí mismo, lo hace para pasarlo y darlo, ¿verdad? Así que al otro lado del canal está el dar. Entonces, en el lado de entrada está el tomar y en el lado de salida está el dar. En el lado de entrada están tus necesidades. En el lado de salida está tu fruto, tus acciones, ah, tus palabras, y así sucesivamente. Y en el lado de entrada está la causa. Veamos. Y en el lado de salida está el efecto. Así que de donde tomas no das. Y a donde das no tomas. El agua que entra en la manguera entra por un lado. No entra por ambos lados. Entra por un lado y es un flujo unidireccional a través de esa manguera. Y puedes tomar esa manguera y doblarla de nuevo. Pero si conectas la manguera consigo misma, ¿cuánto flujo vas a tener? Sí, ninguno. Podría haber agua allí, pero está bastante estancada. Así que tienes que tener una fuente que esté allí y disponible para ello. Y luego fluye en una dirección, tienes un lecho de río. ¿El lecho del río devuelve el agua de donde la tomó? ¿Lo hace? No, siempre toma de un lugar y dará en otro. Y así es como todo en la creación funciona. Toma de un lugar, da en otro, excepto Dios, que es completo en sí mismo. Ahora, Dios creó la creación para que funcione con Él como la bomba, la fuente. Y todo en la creación funciona como un canal. Y es apropiado que un canal pueda tomar de un extremo y dar a otro extremo, pero luego algo más tomará de ese extremo y luego dará a otro y luego algo tomará de eso y dará a otro y así sucesivamente. Así que, por ejemplo, tomas una semilla y la plantas en el suelo. Bueno, tomará del suelo el agua y los nutrientes que necesita y va a crecer y producirá una flor con polen. Y luego vendrá la abeja y tomará el polen y va a dar miel.
Y viene el oso y toma la miel y va a dar algo de estiércol. Y viene el escarabajo pelotero y toma ese estiércol y hace algo con él. Y el gusano viene y toma de eso y luego da al suelo y así sucesivamente. Así que todo toma de sus fuentes apropiadas y da otra cosa. Y así es como Dios lo creó. Y nada, a través de Cristo vuelve al Padre. A través de Cristo vuelve al Padre funcionando como un circuito completamente funcional. Ahora, desde un punto de vista individual, Dios creó criaturas inteligentes para gobernarse a sí mismas. Nos creó a nosotros y a los ángeles y a otras criaturas inteligentes autogobernadas. Y así como una criatura autogobernada, Dios nos creó para gobernarnos a nosotros mismos, basándonos en nuestra identidad. Por lo tanto, la identidad es la base del autogobierno. Te gobiernas a ti mismo según cómo entiendes o lo que entiendes que eres. Y ahora, como una entidad autogobernada, tus necesidades, las cosas que necesitas, vienen de dentro de ti o de fuera de ti. Por ejemplo, el oxígeno, el agua, la comida, el amor y todo ese tipo de cosas. Lo que necesitas, ¿viene de dentro de ti o viene de fuera de ti? De fuera, ¿verdad? Así que todo lo que necesitas está fuera de ti, pero ¿puedes vivir con eso permaneciendo fuera de ti? No, debe ser incorporado para que puedas vivir, ¿verdad? Así que debe ser Dios, ya que somos autogobernados. Él ha hecho que nada pueda tomar lo que necesitas espiritualmente y no ponerlo dentro de ti. Eres tú quien debe extender la mano y tomar lo que necesitas e incorporarlo, ¿verdad? Ahora, el cuerpo puede ser forzado. Alguien puede sujetarte y pueden usar una aguja para inyectarte algo o pueden ponerte un paralizante o algo así, poner un tubo en tu garganta y luego ponerte en un ventilador, y luego ventilar por ti. Y pueden hacer otras cosas de esa naturaleza. Pero cuando se trata de cosas espirituales, nunca puedes ser forzado desde un punto de vista espiritual, porque Dios te creó espiritualmente para ser autogobernado. Ahora, ¿puedes dar permiso para que algo más tenga acceso? Y así sucesivamente, pero no puede tomar ese acceso por la fuerza. Es solo algo que puede ser dado. Y dado que fuimos creados de esa manera, y dado que lo que necesitamos nos gobernamos desde adentro, pero lo que necesitamos está afuera, entonces Dios creó una manera para que obtengamos lo que necesitamos desde afuera y lo traigamos de manera voluntaria. Ahora, todo lo que necesitamos tiene una fuente, Y la manera en que tomamos desde un punto de vista espiritual es que Dios nos creó para unirnos a la fuente mediante la confianza y luego tomar lo que necesitamos de esa fuente por fe. Así que la confianza es lo que te une a la fuente y la fe es lo que toma de esa fuente lo que te ofrece y pone a disposición. Y así la confianza y la fe son voluntarias. Esas te son dadas y es un recurso o una capacidad que Dios te ha dado para ejercer. Y basado en tu identidad, determinarás dónde pones esa confianza y por fe de dónde tomas. Y así, Dios nos creó y Él es la fuente de todas las cosas y nos creó con la identidad adecuada, de que somos hijos de Dios. Esa es la identidad adecuada. Soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios reconozco que no soy la fuente, que Dios es la fuente. Necesito lo que Él tiene para mí. Soy solo un canal para venir y tomar lo que necesito de Él, pero luego pasarlo a otros. Así que Dios me creó para tomar lo que necesito de Él por fe. Y cuando lo hago eso, satisface mis necesidades porque Dios tiene lo que necesito. Y cuando tus necesidades están satisfechas, eso es placentero.
Dios lo creó para que sea placentero cuando satisfaces tus necesidades. Así que hay un placer, hay una satisfacción en ser comprendido, en ser aceptado, en ser amado, y así sucesivamente. ¿Verdad? Y cada uno, comer, ahorras y respirar y beber y satisfacer tus diferentes necesidades. Pero no lo hicimos. Dios no nos creó para tomar esas cosas y guardarlas para nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes han guardado cada bocado de comida que alguna vez comieron? ¿No? ¿Alguien ha guardado cada respiración que alguna vez tomó? ¿No? ¿Guardó cada gota de cada sorbo de agua que alguna vez tragó? No. ¿Qué tan grande sería si lo hicieras? Quiero decir, seríamos enormes. Probablemente una persona podría, no sé, una persona podría caber en el santuario después de varias décadas de respirar, beber y comer. Bueno, tal vez no si consideramos la respiración. um, o sea, probablemente el santuario no sería lo suficientemente grande para contener todo eso. No, lo tomamos, pero luego damos y pasamos. Solo conservas una muy pequeña parte de lo que has tomado en toda tu vida. La gran mayoría de ello lo pasas y algo más se beneficia de lo que pasas. Vive de eso. Y así, si estamos tomando de Dios y Dios es la fuente del amor, entonces adivina qué tenemos para dar a los demás. Amor, ¿verdad? Y adivina qué. También es placentero dar. Dios hizo que también fuera placentero dar. Así que no solo es placentero ser amado, sino que también es placentero amar. No solo es placentero ser comprendido, es placentero comprender o ser comprensivos, ¿verdad? Y no solo es placentero ser aceptado, sino que también es placentero aceptar a los demás. Y así es como Dios nos creó para funcionar. Y Dios no nos creó para ser forzados, de ninguna manera desde el exterior. Y así Dios nunca se impondrá sobre nosotros, nunca forzará a tomar el control de ese autogobierno para el cual nos creó. Y alabado sea Dios que no lo hará. Ahora, al principio, supongo que los tamaños de fuente están desordenados. Está bien. Traduciendo de Mac a PC, las fuentes se desordenan. Entonces, y al principio Dios creó a Adán, y entonces Adán tenía una identidad de que era un hijo de Dios. Así que entendía desde su creación quién era y de quién dependía. Y así, naturalmente, estaba unido a Dios por confianza y aceptaba por fe lo que Dios le ofrecía. Y luego comunicó eso al resto de la creación, ¿verdad? Y así pudo dar al resto de la creación de lo que tomaba de Dios. Y como mencionamos anoche, Adán era el canal central a través del cual Dios y el carácter de Dios y su amor debían ser comunicados a este planeta. ¿Verdad? Toda la creación. Ahora, ¿tenemos algún registro de algo en la creación siendo creado, alguna criatura viviente en la creación siendo creada sola? ¿Tenemos? Muy bien. Originalmente, Adán lo fue. No tenemos ningún registro de eso de ninguno de los otros animales, todos los demás, hasta donde entendemos por inspiración. Fueron creados, y aparentemente creados como pares en el momento de su creación. Pero Adán solo fue creado solo. ¿Crees que eso fue un error? No. Dios hace todo con un propósito, ¿verdad? Hace todo con un propósito. Así que Adán fue creado solo, primero. Y luego, adivina qué pasó. Eva también fue creada sola porque Dios dejó inconsciente a Adán en este proceso. Quiero decir, ¿crees que Dios podría realizar una cirugía en ti que sería indolora mientras estás despierto?
Bueno, por supuesto, ¿verdad? Él es todopoderoso. Podría ser capaz de hacer eso. Quiero decir, ¿qué tan fácil sería para Dios meter la mano y simplemente sacar una costilla de Adán sin que sea doloroso? Y luego mostrarle cómo hace a Eva y crea a Eva frente a él. Y así sucesivamente mientras Adán está despierto y disfrutando de todo este proceso. Pero eso no es lo que hizo. Él puso a Adán a dormir. A propósito. Esto plantea la pregunta, ¿cuál fue el propósito de crear a Adán sin Eva al principio y luego a Eva sin Adán? Está bien. Así que he tenido tiempo para pensar en esto. Y probablemente tú no. Así que no voy a dejarlo, ya sabes. Está bien. Entonces, bueno, ¿por qué? Está bien. Entonces, sí, pero malinterpretamos la necesidad. Entonces dices necesidad, ¿verdad? Así que Adán entendió que estaba solo y que no había otro como él. Pero ¿estaba Adán incompleto con Adán y Dios? No, no estaba incompleto con Adán y Dios. ¿Estaba Eva incompleta con Eva y Dios? No. Así que Dios satisfizo completamente las necesidades de Adán y Dios satisfizo completamente las necesidades de Eva mientras ellos estaban solteros, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el problema? Así que Dios creó a Eva de la misma manera para que ella entendiera que era una hija de Dios. Ella tomaba de Dios como su fuente y luego daba a la creación disponible en ese momento, lo cual Adán no era una creación disponible en ese momento. Él estaba un poco por debajo, ¿verdad? Y así hubo una declaración de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, usualmente entendemos eso desde el punto de vista de, bueno, ahora, Adán era deficiente y Dios no era suficiente para suplir su necesidad. Y así, por lo tanto, Adán necesitaba víspera. ¿Dios alguna vez creó a Eva? ¿Algo sin crear aquello que necesitaba antes de crearlo? No. ¿Ves la progresión de la creación? Dios creó lo que se necesitaba. Antes creó la siguiente cosa, que necesitaba lo que se había creado. Antes y luego antes creó la siguiente cosa y así sucesivamente. Dios siempre creó las necesidades y proveyó las necesidades para lo que fuera que creó antes. Creó la cosa que tenía esa necesidad, ¿verdad? Así que creó la luz antes de crear las plantas. Él creó las plantas antes de crear los animales. Y creó a Adán antes de crear a Eva. Entonces, era Eva una necesidad para Adán si fue creada. Después de Adán, no, no. Pero, ¿qué faltaba si no tenía a Eva? No tendría a alguien como él, con sus mismas capacidades y habilidad para entender y con la misma capacidad de razonar y pensar y sentir y así sucesivamente, como alguien como él. Así que puedes ministrar a tu perro, ¿verdad? Pero eso no es ni de cerca tan satisfactorio, dice, como poder ministrar a otro ser humano que realmente entiende lo que estás diciendo. No puedes contarle a tu perro sobre las bellezas de la flor que acabas de mirar y lo maravillosamente que huele y cómo te hizo sentir y otras cosas de esa naturaleza. Ahora, hay una cierta cantidad de comunicación que puedes tener con tu perro, pero es limitada, ¿verdad? Es limitado. Y tu perro también puede comunicarse contigo, pero de una manera limitada también. Pero cuando tienes dos seres humanos que tienen la misma capacidad, ahora puedes comunicarte y expresar lo que piensas, lo que sientes y lo que experimentas. De una manera que nunca podrías hacerlo solo con un animal. Y eso
es lo que faltaba. ¿Y que Adán necesitaba entender antes? Eva fue traída a la existencia. Y ambos necesitaban entender que estaban completos solo con Dios en cuanto a lo que necesitaban recibir, pero estaban incompletos en cuanto a lo que debían dar hasta que tuvieran a alguien de naturaleza similar a quien dar. Correcto. Así que tanto Adán como Eva tomaron de Dios como su fuente. Y ambos también se dieron el uno al otro. Ahora, en el sentido más pleno, se estaban dando el uno al otro. Y también estaban dando a toda la creación a su alrededor como ese canal. Y esa es la naturaleza no caída, con la que Dios creó a la humanidad. Así es como funciona. Ahora, algo sucedió. La serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho y dijo: ¿acaso Dios ha dicho que no comerás de todo árbol del jardín? Es realmente una pregunta muy ingeniosa porque pone a Eva en una posición donde si responde de una manera está equivocada y si responde de la otra manera también está equivocada. Puedes formular una pregunta así. Puedes formular preguntas de cierta manera para que los individuos, si responden de una manera, no estén completamente en lo correcto. Y si responden de la otra manera, tampoco están completamente en lo correcto. Y eso es exactamente lo que hizo Satanás. Porque su implicación es, ¿está bien lo que Dios creó? ¿Fue bueno o fue malo? Bueno, si ella dice, ya sabes, espera, ¿no se supone que debes comer todo? ¿No es todo bueno lo que Dios hizo? Bueno, si ella dice, bueno, sí, es bueno, entonces la implicación es, bueno, ¿por qué Dios te está privando de lo que es bueno? Pero si es malo, entonces, ¿cómo es que Dios hizo algo malo de lo que necesita ser privado? ¿Verdad? Esa es la implicación de la pregunta. Y por supuesto, entonces Eva salió en defensa de Dios. Y ella dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no lo comerás ni lo tocarás para que no mueras. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: entiendo eso, pero he estado comiendo de este árbol durante meses y no estoy muerto. De hecho, cuando vine por primera vez a este árbol y comí su fruto por primera vez, obtuve poder y razonamiento, y comprensión, y sabiduría, y cosas que ni siquiera sabía que eran posibles para mí como serpiente. Y Dios sabe que eres mucho más grande que yo en tu creación. Que si comes el fruto serás como Dios, conociendo el bien y el mal, y tampoco vas a morir. Así que ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de él, tus ojos se abrirán y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que la base de todo, la base de todos nuestros problemas, es una crisis de identidad. Es una crisis de identidad que llegó a la humanidad en la caída y misteriosamente llegó a Lucifer en el cielo. Y esa crisis de identidad de toda la humanidad y, de hecho, todo el pecado y la naturaleza pecaminosa es yo soy Dios. Yo soy Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros pensamos conscientemente que somos Dios? Está bien. Sí, claro. Entonces, ¿cuántos de nosotros inconscientemente pensamos que somos Dios? Bien. Así que tenemos que convencer a algunos. Así que tenemos unas 4 personas aquí que inconscientemente piensan que son Dios. Nadie que conscientemente piense que es Dios. Sin embargo, todos nosotros somos Dios, ¿verdad? Todos lo hacemos. Y de hecho, esa es la crisis de identidad con la que nacemos. Todos nacemos con esta identidad porque todos nacemos en la caída de Adán y Eva, y eso se transmite de generación en generación. Ahora, si Dios creó toda la creación para funcionar como un circuito, donde cada canal toma y da, toma y da, toma y da, ¿qué pasa si uno de esos canales en ese circuito
¿Deja de dar? Bueno, ¿eso va a afectar cuánto? Todo el circuito. Va a afectar todo el circuito. Y toda la creación está configurada como un circuito. Con Dios como el principio, Cristo que lo trae todo de vuelta, pero todo como canales que funcionan de esa manera. Entonces, ¿cuánto de la creación es afectada por el pecado? Todo. Todo. Y la creación no puede ser restaurada hasta que el problema del pecado sea resuelto. Todos los canales ahora están abiertos nuevamente para funcionar de la manera en que se supone que deben hacerlo, ¿verdad? Así que eso puede ser un problema. Así que volvemos aquí a la ley nuevamente. Dios nos creó como canales, tomando de Dios y dando a otros, que es la definición de amor. Tomar lo que necesitas de Dios y dar a otros es amor. ¿Y qué pasa si entonces tenemos un engaño al creer que yo soy Dios? Bueno, si ahora creo que soy Dios, entonces ya no tengo amor verdadero. Dejo de tomar de Dios y de dar a otros. Y por lo tanto dejo de funcionar como un canal. Pero si creo que soy Dios, entonces soy mi propia fuente. ¿Funciona eso? Aparentemente eso no está funcionando. Así que estoy tratando de ser mi propia fuente y no está funcionando. Oh, ahí vamos. Buena ilustración. Gracias, Señor. Muy bien. Así que si creo que soy Dios, entonces soy mi propia fuente e intento dar de mí mismo. Pero doy con un propósito. Y el propósito es que pueda tomar lo que recibo de otros para tenerlo para mí. Así que doy para recibir, ¿verdad? Doy para obtener. Y ahora, en lugar de depender de Dios, dependo de otros. Y pienso que necesito lo que ellos tienen. O porque creo que soy Dios, pero en realidad todavía soy una criatura. Todavía soy realmente dependiente. Y así, si me desconecto de Él, tengo que conectarme a alguien como fuente. Y entonces tomaré a los que están más cerca, los más cercanos y los que más tienen, ¿verdad? Así que miembros de la familia y así sucesivamente, amigos y otros. Y por supuesto, Adán y Eva en la caída con Satanás, porque él fue de quien realmente tomaron. Y entonces voy a tomar de lo que he recibido de ellos y voy a intentar darle eso a Dios. Así que ahora estoy tomando de otros y dando a Dios en lugar de tomar de Dios y dar a otros. Ahora estamos al revés, ¿verdad? Y voy a darle a Dios con un propósito, con un motivo. Y el motivo que tengo para darle a Dios es que también pueda recibir de Él. Así que ahora voy a intentar exprimir a otros por todo lo que tienen. Y voy a intentar exprimir a Dios por todo lo que Él tiene también. ¿Todo para quién? Todo para mí. Y eso es egoísta. Así que el egoísmo se convierte en la motivación fundamental de un individuo que no es Dios, pero cree que lo es. Y no puedes evitarlo. Ese es simplemente el resultado natural de tener la falsa identidad de que soy Dios. Y voy a recibir. Ahora voy a tomar de otras fuentes. Voy a intentar tomar de falsos dioses y voy a intentar tomar de ídolos y voy a intentar tomar de todo este tipo de cosas para poder quedármelo para mí. Ahora, es un poco complicado aquí, pero te das cuenta de que hay una especie de patrón de ir una y otra vez. Y si simplemente lo enderezamos todo, por así decirlo, entonces nos damos cuenta. Estamos en ese circuito cerrado. Pero en lugar de ser Dios, que es un circuito cerrado, y yo solo siendo un canal, ahora yo soy el circuito cerrado. Ahora tú y yo podemos funcionar como un circuito cerrado así. No, porque tienes que tener una fuente de energía. Y si estás tratando de operar por ti mismo y no eres la fuente de poder, no va a funcionar. No va a funcionar en absoluto. Y esto es malvado. Esto es malvado. Y esta es la naturaleza caída. Esta es la naturaleza caída y cómo funciona. Y como hablamos en el árbol, Eva se alejó. Por supuesto, se alejó de Adán y se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás en forma de serpiente estaba allí. Y le sugirió que, bueno, el árbol era realmente bueno, que la haría ser como Dios. Y que no iba a morir. ¿Verdad o mentira?
Bien, entonces, ¿es eso verdad o mentira? Mentira. Correcto. Eso es mentira. Todo eso son mentiras. Y desafortunadamente, Eva fue un poco ingenua en esta situación y le damos crédito porque, ya sabes, nunca había tenido una mala conversación antes. Sabes, cada conversación que ha tenido es buena. Todos han velado por su bien. Ha sido Dios y Adán y los ángeles y así sucesivamente con quienes ha comunicado. Así que, ya sabes, le damos un poco de margen aquí, desde ese punto de vista. Y de todos modos. Pero por un misterio que nunca podremos explicar, Eva se engañó a sí misma creyendo que podía convertirse en lo que nunca podría llegar a ser. La criatura nunca puede convertirse en el creador. El libro nunca puede convertirse en el autor. Correcto. El efecto nunca puede convertirse en la causa. Es imposible. Absolutamente imposible. Pero ella se engañó a sí misma creyendo que podía convertirse en aquello que nunca podría llegar a ser. Y solo podría ser por un engaño. No había posibilidad de que ella pudiera elegir eso. Porque Dios nunca le dio a la humanidad una opción para nada. No había posibilidad de. ¿Correcto? No es como si Dios te hubiera dado la capacidad de elegir ser Dios. Cuando nunca podría ser Dios. Es solo por un engaño que eso podría suceder, uno que nunca podremos entender realmente, que es el misterio de la iniquidad. Y al creer que ella iba a ser, se separó de Dios. Pero aún depende. Así que tiene que aferrarse a algo. Así que ahora se aferra a la serpiente o a Satanás. Que está allí en la serpiente, cree en las palabras de la serpiente, se ata a la serpiente por confianza y luego toma por fe lo que la serpiente ha dicho. Y la serpiente dijo, es bueno, serás como Dios. No morirás. Ella lo cree. Y si crees eso, bueno, adivina qué. Podrías saber que algo está bien o mal. Eso no necesariamente importa. ¿Sabes qué es lo que realmente importa? Si crees que es una ganancia o una pérdida. Si crees que es una ganancia o una pérdida. Ahora, esos dos sistemas pueden alinearse perfectamente para que sepas, que entiendas que el bien es ganancia y el mal es pérdida. Pero lo que sucede es que ese sistema se invierte de modo que sabes que algo es bueno, pero crees que es una pérdida. Y sabes que algo es malo, pero crees que es una ganancia. ¿Qué harás? Irás tras el mal porque estás creado para perseguir la ganancia. Y evitarás la pérdida porque estás creado para evitar la pérdida. Bienvenido a Romanos capítulo 7. Correcto. Donde sabes conscientemente cuál es el bien y el mal. Pero todavía estás bajo un sistema antiguo donde ves el mal como ganancia y el bien como pérdida. Y así siempre persigues lo que percibes como ganancia, incluso si sabes que está mal. Y evitas la pérdida aunque pienses que es correcto. Y por lo tanto, no haces lo que crees que deberías y haces lo que crees que no deberías hacer. Romanos capítulo 7. Correcto. Así que aquí Eva está en una situación donde sus ganancias y su comprensión de todo, sus ganancias y pérdidas, han sido inmediatamente puestas patas arriba. ¿Lo ve ella? No, no lo ve. Esa es la verdadera naturaleza del engaño. La naturaleza del engaño es que el engañado no sabe que está engañado. Y así Eva sigue funcionando como si tuviera razón, pero ahora está completamente equivocada, porque su identidad ha cambiado y eso ha cambiado todo. Ahora ella evalúa todo desde el punto de vista equivocado, todavía pensando que lo está evaluando de la manera correcta. Y ahora va tras aquello que Dios le prohibió perseguir, pensando que está haciendo el bien. Ahora, no es solo Eva. Tenemos que añadir a Adán a esta imagen también. Así que con esta naturaleza pecaminosa y caída, ahora Eva tiene un amor que da para recibir, no un amor que toma para dar de Dios. Ahora es uno que da para recibir. Y así va a encontrar a Adán y le va a repetir todo lo que la serpiente dijo. El árbol es bueno, serás como Dios. No vas a morir, ¿verdad? Ella repite todas las mismas palabras del enemigo. Y Adán está en un dilema.
porque sabe que este tiene que ser el enemigo del que les advirtieron. Pero Eva le está profesando un amor mayor del que tenía antes. Y obviamente no está muerta. Y ya ha comido el fruto y tiene un montón en sus manos, llevándoselos a Adán. Y por supuesto Adán teme algo. Teme perderla. Teme perderla. Y por un misterio inexplicable de iniquidad, se engaña a sí mismo, creyendo que puede convertirse en lo que nunca podría ser y que, al cambiar su identidad, de alguna manera puede mantener a Eva. Y ahora ella se convierte en un lugar más alto en su lista que Dios. Y así la elige a ella sobre Dios. Y la única manera de hacer eso es si tú también crees que eres un Dios. Ir en contra de lo que Dios dice. Solo puedes hacerlo si crees que eres un Dios. Y puedes elegir mejor que Él. Y así todo este proceso ocurre en Adán. Él también tiene un amor que toma para dar. Ella está ofreciendo el fruto y él va a comerlo. Él va a comerlo. Y así, tú y yo tenemos esa misma naturaleza humana pecaminosa y caída que tenía Adán. Entonces, ¿cuándo obtuvimos esa naturaleza? ¿Obtuvimos esa naturaleza como adultos? ¿Obtuvimos esa naturaleza cuando éramos un niño en los brazos de nuestra madre? ¿Teníamos esa naturaleza incluso cuando éramos un feto en el vientre de nuestra madre? ¿Cómo? ¿De dónde la obtuvimos? ¿Cómo la obtuvimos? ¿De dónde la obtenemos? Bueno, se nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente o un alma viviente. Así que al polvo se le añadió el aliento de vida. Ahora tienes un ser viviente o un alma viviente. Y el polvo corresponde al cuerpo. El aliento de vida corresponde al espíritu. Y el ser viviente es el alma. Es un poco como en términos de computadoras. Tienes hardware y software. Y cuando los dos se juntan, tienes una computadora. Si solo tienes software, no tienes nada. ¿Verdad? Si solo tienes software, no tienes nada. Si solo tienes hardware, esencialmente tienes algo ocupando espacio, pero no es funcional. Tienes que tener... La única manera en que la cosa funciona es si tienes el software y el hardware juntos. Esa es la única manera de tener función. Y solo funciona cuando están juntos. Si quitas el software del hardware, no tienes función. Si quitas el hardware, no tienes nada. Así que simplemente tienes que tener los dos juntos. Y es lo mismo con los seres humanos. Tienes que tener el espíritu, tienes que tener el cuerpo, los dos juntos. Solo entonces tienes función. Si están separados, no hay función, no hay nada. Correcto. Pero la teoría evolutiva nos diría que es lo contrario, que en realidad solo se necesita la naturaleza física. Y de la naturaleza física surge todo lo espiritual, ¿verdad? ¿No es eso lo que dice la teoría evolutiva? Correcto, porque simplemente eres eso, ya sabes, los átomos y los protones, neutrones, electrones y demás que te componen. Y si se juntan en un cierto orden y una cierta disposición y una cierta complejidad, entonces tienes pensamiento o tienes vida. Una vez que se vuelve lo suficientemente complejo, entonces tienes vida. Así que la vida es un efecto secundario de la materia. Y luego, si eso se vuelve lo suficientemente complejo, entonces tienes pensamiento. Así que el pensamiento es un efecto de la materia. Y luego, si te vuelves más complejo, entonces puedes tener moralidad. Y así, la moralidad, la previsión, el juicio, la perspicacia, ya sabes, eso es un efecto de la materia. Y hemos estado inmersos en la teoría evolutiva. Y por eso hemos llegado a ver las cosas desde ese punto de vista. Pero no tienes cualidades espirituales porque tienes materia. Ahora bien, no puedes tener las cualidades espirituales si no tienes la materia, porque no puedes pensar, razonar, percibir, entender si no tienes el hardware con el que trabajar. Pero no es por el hardware que tienes razonamiento, pensamiento, comprensión, percepción y cualidades espirituales y todo ese tipo de cosas, es porque el espíritu que has recibido de Dios, por eso tienes las cualidades espirituales, ¿verdad? Y cuando se trata de herencia, y de pasar de una generación a la siguiente, alguna vez alguien se comportó como tus padres. No solo se parecía a ellos, al menos en ciertas fases de tu vida,
sino que se comportó como ellos? Sí, sabes, alguien más adelante en la vida te mira y dice, wow, eso es exactamente como tu madre, ¿sabes? O, eso es exactamente como tu padre, ¿sabes? Y así sucesivamente. Culpamos todo eso al ADN. No es solo por el ADN. No es solo por el ADN. No solo heredas materia física de padre y madre. ¿Adivina qué? También heredas espíritu de madre y padre, ¿verdad? Es parte de la herencia. Ahora, no es una parte que podamos poner bajo un microscopio. No es una parte que podamos. Que podamos estudiar particularmente, pero podemos ver los efectos de ello. Y los efectos de ello son, bueno, mamá tiene algunas cualidades de comportamiento que son parte de su espíritu. Papá tiene cualidades de comportamiento que son parte de su espíritu. ¿Y adivina qué? Sí. Entonces lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendes más tarde. Así que cada uno de nosotros tiene un padre y cada uno de nosotros tiene una madre. Y sí, no te preocupes por los problemas de formato, pero de todos modos, obtenemos información genética del padre y obtenemos información genética de la madre. Y así obtenemos la mitad del genoma del padre y obtenemos la mitad del genoma de la madre. Y la mitad que obtenemos del padre es la mitad. Es la mitad de la información que compone tu cuerpo. Y lo que obtienes de la madre es la otra mitad de la información que también compone tu cuerpo. Pero eso no es todo. También obtienes esencialmente la mitad de la información que compone tu espíritu proviene del Padre. Y la mitad de la información que compone tu espíritu proviene de la Madre también. Y por lo tanto, tienes una mezcla de cualidades que provienen de ellos. No solo de características físicas, sino también de lo que llamas tal vez un punto de vista espiritual, ¿verdad? ¿Cómo piensas, te comportas, actúas y respondes y otras cosas de esa naturaleza? Ahora, ¿qué tipo de naturaleza? ¿Qué clase de naturaleza tenía el espíritu de tu padre? ¿Y qué tipo de naturaleza tenía el espíritu de tu madre caída o no caída? Caída, correcto. Así que papá tenía la naturaleza caída de yo soy Dios. ¿Y adivina qué? Eso es lo que te dio a ti. Y así lo obtienes. Y de tu mamá, ella también tenía lo mismo. Así que adivina qué obtienes de ella. Bueno, lo obtienes también. ¿Y cuándo lo obtienes? Cuando eres concebido, ¿verdad? Así que desde ese momento tienes la naturaleza humana pecaminosa y caída. ¿Significa eso que eres un pecador desde el nacimiento? No, no, porque la naturaleza pecaminosa es una cosa, el pecado es otra, ¿verdad? El pecado es un acto que se comete y que va en contra de la voluntad de Dios. Pero la naturaleza pecaminosa es una identidad que está en desarmonía con lo que Dios nos creó para hacer en primer lugar. Y adivina qué, la naturaleza pecaminosa te llevará a pecar. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa te llevará a pecar. Así que no naces pecador, pero naces en un estado donde eres cautivo. Eres un prisionero de la naturaleza pecaminosa que te llevará a pecar incluso sin tu elección. Usará tu sistema de elección de una manera manipulada para hacer que elijas en esta dirección porque es consistente con tu identidad y lo que crees y lo que ves como ganancias y pérdidas. Pero todo está al revés y patas arriba. Y ahora te encuentras atrapado en la esclavitud del pecado. Y por supuesto Adán y Eva tenían eso. Lo pasaron a sus hijos, y sus hijos lo pasaron a sus hijos, y sus hijos lo pasaron a sus hijos, y así sucesivamente hasta que tú y yo hoy, y aquí estamos. Pero dado que fuimos creados como criaturas autónomas, y debíamos gobernarnos a nosotros mismos de manera consistente con la identidad con la que Dios nos creó, pero ahora, debido al misterio de la iniquidad, nos encontramos con una identidad falsa de que yo soy Dios. Entonces, ¿cómo te gobiernas ahora? Te gobiernas en armonía, con tu identidad engañada. Así que ahora, en lugar de tener a Dios como tu fuente y tomar tu amor y necesidades
y así sucesivamente de él, ahora te gobiernas de una manera incorrecta, y ahora Satanás se convierte en la fuente. Pones tu confianza en él y tomas por fe lo que él ofrece y lo que él provee. Y cuando lo haces, ¿se satisfacen tus necesidades o no? No se satisfacen. Tus necesidades no se satisfacen. No puedes sobrevivir con mentiras. Es como intentar comer espuma de poliestireno como alimento. ¿Verdad? Podría haber alguna sustancia allí, pero no te va a proporcionar nada bueno, ¿verdad? No te va a dar fuerza. No te va a ir bien por eso. Simplemente no va a funcionar bien. Y eso va a llevar al sufrimiento. Y en lugar de dar lo bueno, si no estás tomando lo bueno, ahora vas a invertir. Invertir es poner algo de valor, con la expectativa de obtener un mayor valor a cambio. Así que ahora das, pero das con la expectativa de recibir. Así es, das para recibir o das para obtener. Y entonces, ahora, en lugar de ser un regalo, es una herramienta de manipulación, ¿verdad? Lo que das ahora se convierte en una herramienta para que otros te devuelvan. ¿Verdad? Todo este ciclo es egoísta. Y todo esto sucede solo. Eso. Cuando tu identidad cambia. Cuando la identidad cambia, todo eso sucede así de rápido. Y no te das cuenta de que está sucediendo. Y no lo reconoces porque sigues operando según tu estándar. Todavía vas a una fuente. Todavía estás usando la confianza. Todavía estás usando la fe. Todavía operas. Un poco como fuiste creado para operar. Es solo que hay una parte engañada ahí que te hace operar ahora en una dirección diferente. Y así, si se suponía que debías ir por este camino ahora, estás yendo por este otro camino, pero aún piensas que ibas por ese camino, ¿verdad? Oh, es un lío. Es un lío. Así que tomemos este engaño de donde creo que soy Dios y veamos a dónde nos lleva. Entonces, si soy Dios, entonces soy mío, ¿verdad? Pertenezco a mí mismo y dependo de mí mismo. No soy responsable ante nadie, más que ante mí mismo. Pero el problema es que no soy Dios, no me pertenezco a mí mismo. No puedo depender de mí mismo. Soy responsable ante Dios, pero no reconozco necesariamente ninguno de estos hechos en mi vida diaria. Podría reconocerlo cuando voy a la iglesia y podría reconocerlo en ciertos momentos cuando estoy leyendo o estudiando u otras cosas así. Pero la mayor parte de mi vida se vive sin ese reconocimiento. Vivo como si fuera mío, no como si fuera suyo, ¿verdad? Y si soy Dios, entonces mi amor es dar para recibir. El propósito de lo que doy no es para ellos. El propósito de lo que doy es para mí. ¿Verdad? Es para mí. Así que cuando digo te amo, de nuevo de los de anoche, ¿esa es una declaración de hecho o es una petición? Es una petición, ¿verdad? En este corazón, con esta naturaleza humana, pecaminosa y caída, siempre es una petición. Te amo es una petición de que me ames también. Y si no recibes el yo también te amo, ahora no estás feliz. ¿Verdad? No feliz porque no recibiste lo que esperabas recibir. Y dar para recibir realmente es una inversión. Y así puedo dar flores, pero estoy buscando aceptación. Puedo dar tiempo, pero estoy buscando pertenencia. Puedo dar atención, pero estoy buscando atención a cambio de alguien más. Y así todo lo que doy es con la expectativa de recibir. Todo, llamarles egoísta. No puedo evitarlo. Y si esto se acerca dolorosamente, debería acercarse dolorosamente a todos, porque todos nacemos en este estado. Pero eso no significa que culpe a alguien por ello o condene a alguien por ello. No. Simplemente quiero que reconozcamos la esclavitud en la que estamos. Porque si no reconoces que eres un esclavo, nunca vas a buscar ser libre. Si piensas que eres libre mientras eres un esclavo, nunca vas a buscar a alguien que te libere porque piensas que ya eres libre.
Y eso simplemente no va a funcionar. A Satanás le encantaría que permaneciéramos en ese estado porque quiere que sigamos siendo cautivos, pensando que somos libres y continuemos felizmente hasta el olvido, porque esta naturaleza no puede entrar al cielo. Aunque no hay culpa por nacer esclavo, crecer como esclavo, convertirse en adulto esclavo, Psalm, y vivir como esclavo. Sin embargo, esa naturaleza es peligrosa, es engañosa, te destruirá a ti y a otros, y no se puede permitir en el cielo. Y así Dios debe en este tiempo de prueba intentar rescatarnos, pero no en contra de nuestra voluntad, solo con nuestra voluntad, fuera de aquello que nos destruye a nosotros y a otros, no por nuestra propia elección, sino por la naturaleza que tenemos, pero hacia aquello que no será destructivo para nosotros ni para otros. Así que imagina conmigo que tienes a un ser querido y vas a comprarle un regalo y es uno caro. Tienes que ahorrar durante unos meses para ello. Y llega el día, quién sabe, es Navidad, aniversario, cumpleaños, algo, y vas y tocas a la puerta. Y ellos abren la puerta y les entregas su regalo. Y toman el regalo, lo tiran al suelo, lo pisan y cierran la puerta de un portazo. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Entonces, ¿por qué te sientes así? Es porque no recibiste lo que esperado. No recibiste lo que esperabas. Ahora, si fueras el conductor de UPS y estuvieras entregando un paquete a una residencia y firmaran por el paquete y tomaran ese paquete y lo tiraran al suelo y lo pisotearan y cerraran la puerta de golpe, ¿cómo te sentirías? Te sentirías completamente diferente de lo que te sentiste en el primer escenario. ¿Por qué? Porque tus expectativas son diferentes. En el primer escenario tenías la expectativa de recibir algo del regalo que diste. Y cuando pisotearon el regalo y cerraron la puerta de golpe, sabías que no ibas a recibir nada. Y entonces ahora hay un dolor personal, porque tenías expectativas para ti mismo del regalo que estabas dando. Si eres el repartidor de UPS, no tienes expectativas para ti mismo del paquete que estás entregando, excepto por el cheque que vas a recibir por haber estado en el trabajo y aún vas a recibir ese cheque, ya sea que acepten el regalo o no. Y entonces, si no tienes expectativas para ti mismo al dar el regalo, si la expectativa es para ellos y toman el regalo y lo pisotean, entonces no tienes dolor para ti mismo. Pero en la medida en que los conoces y los amas, te dolería por ellos. Te dolería por ellos, pero no por ti mismo. Así que ese es uno de los problemas que surgen cuando creemos que somos Dios. Otro es que dependemos de los demás, ¿verdad? Si creemos que somos Dios, entonces dependemos de los demás. Porque todavía tenemos necesidades y esas necesidades deben ser satisfechas de alguna manera. Y te veo a ti, y veo a otros, y veo a mi esposa, y veo a mis hijos, y a mi padre, y así sucesivamente, como aquellos a los que puedo acudir y obtener lo que necesito de ellos. Y así me ato a ellos, en una dependencia para poder obtener de ellos lo que creo que necesito. Y eso me convierte en un esclavo de los demás, ¿verdad? Me convierte en un esclavo de los demás. Entonces, si es otra persona, tenemos que tener una manera que sea aceptable para ellos, para que podamos recibir de ellos lo que necesitamos. Y así modificaremos cómo pensamos, modificaremos cómo hablamos, modificaremos cómo nos comportamos a su alrededor, para que podamos intentar obtener de ellos lo que necesitamos, para que podamos recibir algo bueno a cambio. Pero a veces no funciona de esa manera. A veces conseguimos lo que queremos de los demás mediante amenazas o abuso, porque el miedo es un motivador poderoso. Es un motivador muy poderoso. También lo es la culpa. Y así puedes hacer sentir culpa y puedes usar el miedo. Si me dejas, te mataré. O si me dejas, me mataré, ¿verdad?
o algo de esa naturaleza, con el fin de intentar mantener a la otra persona allí como tu fuente para que puedas obtener de ellos lo que deseas. Todos los que abusan y demás a alguien de esa naturaleza lo hacen porque ven al otro individuo como la fuente de algo que necesitan y están tratando de mantener lo que necesitan. Y el que está en esa situación y permanece en esa situación está permaneciendo en esa situación. Porque ellos también ven en el otro individuo algo que necesitan. Algo que creen que el otro individuo controla, incluso si podría ser su vida. ¿Verdad? Si me dejas, te mataré. Y entonces, si crees eso y si crees que tienen control sobre tu vida, entonces te quedarás con ellos. Con el fin de obtener aquello que necesitas de ellos, es decir, permanecer vivo, si ese fuera el escenario. Ahora, no tiene que ser necesariamente alguien que conozcas. Como orador puedo volverme dependiente de mi audiencia, ¿verdad? Para obtener aprobación y, ya sabes, y así sucesivamente. Y entonces, no tiene que ser solo alguien que conozcas. Puede ir más allá hacia aquellos que no conoces y puede ir más allá hacia otras entidades como corporaciones. Sabes, recientemente mucha gente tuvo dificultades debido a ciertos mandatos que estaban saliendo que exigían que, necesitas recibir una cierta inyección para poder seguir empleado en esta corporación. Y fácilmente podría ser lo contrario. Podría ser que la exigencia fuera esa. No puedes recibir ninguna de estas inyecciones que podrías querer y si lo haces, entonces ya no puedes seguir empleado en nuestra instalación. Puede ir de una manera u otra y no estoy eligiendo un camino. Es solo un ejemplo reciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría que un individuo hiciera lo que no quería hacer? Es decir, recibir una inyección cuando no querían recibirla, cuando su empleador dijo que tienes que hacerlo. Bien, entonces, es una creencia de que el empleador o la corporación controla algo que necesitas y por lo tanto dependes de la corporación o del empleador para esa cosa que necesitas. Y mientras dependas de ellos para esa cosa, pueden usar eso como una herramienta para coaccionarte o manipularte para que hagas lo que de otro modo no harías. Y vaya. Bien, tiempo. De acuerdo. Y eso también puede aplicarse a los gobiernos. Y así podemos encontrarnos en una situación en la que creemos que estamos controlados por el gobierno. Y si controla nuestra identidad o libertad u otras cosas de esa naturaleza, entonces nosotros nos ataremos y someteremos a esas diversas cosas, porque creemos que contiene y controla lo que necesitas. ¿Ese es el caso? La respuesta es no, porque Dios nos mostró que Él podía cuidar de tus necesidades. Cuando no había corporación, cuando no había forma de producir dinero, cuando no había manera de comprar nada y así sucesivamente, Él pudo suplir sus necesidades en medio de un lugar donde nunca podrías suplir las necesidades de nadie. Dios estaba mostrando que Él es el proveedor, no una corporación, no un gobierno, ni otras cosas de esa naturaleza. Y cuando llegamos a entender que Dios es la fuente, Él es quien tiene lo que necesitamos, y solo Él puede realmente controlarlo. Ellos solo pueden hacerlo en la medida en que Él lo permita. Y aquello que Él permite, solo lo permitirá si resultará para bien. Entonces, ya no hay más presión. Ya no hay más presión. Así que si la corporación o el gobierno o alguien más dice que necesitas tomar esto o que no puedes tomar esto, si dicen que debes tomar esto si no quieres, o si dicen que no puedes tomar esto si quieres, entonces ya no hay más presión de tu parte en cuanto a esa coerción, porque no pueden coaccionarte porque eres libre. Pero solo puedes ser libre cuando Dios es tu fuente y Él es quien provee lo que necesitas. Necesidad. Y terminaré con esta nota. ¿Qué pasa si crees que otra persona puede y debe satisfacer tu necesidad de amor?
¿Cómo te afectará eso? ¿Y qué hará eso en tu vida? Tendremos que retomar desde allí más tarde, y mi tiempo ha terminado. Permíteme orar y luego pasaremos a la hora divina. Querido Padre Celestial, qué buen Dios eres. Gracias por eso. Señor, como nuestras mentes han sido agitadas de varias maneras, no, aún no hemos llegado a ninguna conclusión seria. Solo estamos mirando el problema hasta ahora. Pero Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a anhelar esa libertad que deseas para nosotros y muéstranos cómo puede lograrse en nuestras propias vidas, para que podamos ser libres como moriste para liberarnos. Y esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.